Bienvenidos a esta edición de Cineconciencia. En los últimos años, en los últimos tiempos, las nuevas tecnologías han transformado mucho todo el mundo de la comunicación, todo el mundo de la emisión de contenidos, y queremos un poco acercarnos un poco más a cómo funciona esto, qué es y qué posibilidades nos aporta. Para ello nos acompaña hoy en el estudio Gerardo Ojeda, secretario general de la ATEI. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias, Rogelio. Y queríamos preguntarte un poco por ATEI, por esta casa desde la que emitimos este programa. Lleváis muchos años la ATEI estudiando, investigando sobre estos temas de las nuevas tecnologías y cómo poder difundir la información de una manera más directa. Cuéntanos un poco cómo ha sido la evolución de la tecnología en estos últimos años. Mira, para nosotros es muy importante el estar hoy aquí compartiendo contigo tu programa, Rogelio, Cineconciencia, porque es cierto lo que acabas de decir. La Televisión Educativa Iberoamericana es un programa de jefes de Estado y de Gobierno, un programa de cooperación de estas cumbres que año con año se realizan. Y en el año 92, a iniciativa de España, se pensó que había ya mucha experiencia en todo Iberoamérica, en los países de América Latina, más en España y Portugal, donde se usaba educativamente los llamados medios audiovisuales. No hay que olvidar que el cine educativo y el cine científico son los antecedentes de esta televisión que hoy día conocemos. Entonces, durante estos largos años, lo que ha venido haciendo la televisión educativa iberoamericana, y de ahí que un programa como el tuyo se llame Cineconciencia, es justamente reivindicar esos orígenes del audiovisual científico, y en ese caso nosotros hemos pensado que complementando medios de comunicación, y eso sería uno de los primeros avances tecnológicos que conceptualmente se dieron, pero después técnicamente se desarrollaron, fue que podíamos complementar medios. Así que la televisión educativa iberoamericana ha venido incorporando diferentes tecnologías, no solamente los archivos conservados del cine científico, que son muy importantes, estar pendientes de esos acervos audiovisuales con los antiguos soportes. Perdón que haga este paréntesis y quizá me enrollo un poco, pero habrá que señalar también que durante muchos años el audiovisual científico incorporó, y cuántos países de América Latina no conocimos, lo que llamamos las filminas, esas diapositivas de cine que utilizábamos para explicar en la escuela procesos científicos. Y mucho de ese material de la diapositiva, de la filmina científica, son antecedentes también dentro de esta corriente del cine científico, de la televisión educativa, de la televisión dedicada a la educación. Nosotros pensamos que hoy día las nuevas tecnologías, con la aparición, por un lado, de la videoconferencia, que es uno de los temas que habrá que tocar en otro programa, la aparición de Internet, de todas estas nuevas redes de banda ancha, donde la imagen en movimiento, y quizás sería el concepto que habría que detenernos, es el que le da esencia a toda esta evolución de las nuevas tecnologías, nos permite justamente llegar el día de hoy en esa complementariedad de medios, en esa integración que de alguna manera Internet nos está trayendo hoy día, y donde vemos que esta imagen en movimiento, por fin, con todas las cualidades que puede tener esta imagen en movimiento, permite ya transitar por otras redes que no sean los medios clásicos de comunicación como la televisión. Sin duda, Gerardo, el trabajo y el que haya instituciones como estas para incluso generar contenidos son importantes, pero nuestro segundo invitado nos va a acercar más a lo que es el tema de la tecnología. José María Fontanillo es el responsable multimedia de Red Ciris, y además es uno de los diseñadores, de los padres de la Mediateca del CSIC, que ya hemos hablado otras veces. Bienvenido, José María. Muchas gracias. José María, ¿podrías explicarnos qué es esto de Red Ciris y cuál es la función de tu departamento dentro de esta Red Ciris? Bueno, pues Red Ciris es la red académica de investigación nacional. Dentro de todos los países existe una red nacional que conecta a los institutos y centros de investigación. En el caso de España somos nosotros, Red Ciris. Actualmente nos encontramos englobados como un departamento de la entidad pública empresarial Red.es, tenemos ese formato, digamos, jurídico. Y bueno, desde el origen de Red Ciris, que ha tenido como misión el dar soporte al mundo de la investigación y de la ciencia en España, ¿no? Mediante la utilización de una infraestructura básica de comunicaciones de altas capacidades y la prestación de servicios avanzados, que permite por un lado servicios avanzados y también la prestación desde nosotros mismos de estos servicios avanzados.
Reciris, como he dicho, se engloba dentro de las redes académicas del resto de Europa y del mundo. Podemos decir que dentro del mundo de las redes académicas existen 4 niveles. En un primer nivel está la red de la institución, en la cual el investigador está conectado físicamente. Esta red académica se conecta con un segundo nivel, que es la red regional o autonómica. En España tenemos en cada comunidad autonómica generalmente una. En el caso de Madrid, Red Madrid, en el caso de Andalucía, CICA, CESCA. Existen una serie de redes regionales que conectan a los centros. Y posteriormente, a nivel nacional, existe una red nacional, que en nuestro caso es Reciris, en cada país existe una. Y luego a nivel, digamos, continental, existen redes que agrupan y conectan a estas redes nacionales. En el caso de Europa se llama GIANT, la red europea GIANT. En el caso americano quizás sea el más conocido, es Internet 2. En el caso de los países de Iberoamérica se llama Red Clara, que es una red de reciente creación y que gracias al apoyo de Europa ha sido posible. La infraestructura con la que es Reciris, la red de Reciris es una red mallada. Esto significa que cada nodo tiene más de un enlace, de forma que si se cae uno de estos enlaces, el tráfico se encamina por el resto de los enlaces sin que los usuarios sufran una pérdida de conectividad con el mundo, ¿no? Es una red mallada, como digo, con enlaces a 2,5 gigabits por segundo, los enlaces principales. Luego hay algunos a 622 y otros pocos a 155 para comunidades que tienen pocos usuarios. En general, Pero Fonta, escúchame, el Reciris en principio surgió como un soporte de transmisión de datos, más bien y incluso de grandes ordenadores para poder trabajar la investigación. Pero tu departamento en concreto lo que está haciendo es dar un pasito más. Cómo poder mandar información audiovisual, cómo utilizar esa misma red para otro tipo de cosas. Entre todas las posibilidades que surgen al utilizar este tipo de redes, la emisión de vídeo en alta calidad es una más. Como uno de los proyectos, por ejemplo, en los que se participa, es un proyecto del Liceu de Barcelona, el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, consistente en la emisión de óperas en calidad superior a DVD, en directo desde el liceo, hacia instituciones de la red. Pero ¿tú crees que realmente es una manera de poder aprovechar la infraestructura que tenéis? Porque simplemente utilizarlo para una comunicación científica, que me parece muy importante, por la misma red, con la misma velocidad, se puede aprovechar esa estructura para hacer una comunicación mayor que quizá a lo mejor otros medios de comunicación no van a poder hacer. Es mejorar, no se trata tanto de aprovechar como de facilitar unos nuevos servicios que permitan una cooperación mucho más avanzada de la que era posible hasta ahora. Es una mejora en la calidad y en las posibilidades que se ofertan. Es decir, la transmisión de vídeo en la red es posible desde hace muchos años en cualquier tipo de red, no solamente las académicas. Lo que diferencia un poco a la red académica son las capacidades para esa transmisión de vídeo en cuanto a capacidad de ancho de banda y servicios avanzados como multicast y IPv6 que permiten el manejo de una forma más eficiente. Claro, sin duda alguna, amigos, tecnologías como esta nos van a permitir comunicarnos entre los países, entre todos los países. Una ventaja que tenemos los de habla hispana es que nos vamos a entender con mucha más facilidad a cualquier nivel cultural de los países. Pero esto tiene que llenarse de contenidos. Vosotros tenéis en la red, vosotros mantenéis el sistema, en cada país habrá una red, pero tiene que haber iniciativas como la de ATEI para poder generar y crear contenidos para emitir por esta red. Si os parece, vamos a ver un clip muy cortito que resume un poco dónde está ATEI y qué tipo de contenidos genera ATEI. Televisión Educativa Iberoamericana, programa de cooperación de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno. 24 horas de contenidos y recursos audiovisuales y multimedia IP, vía satélite y por Internet, para instituciones asociadas y colaboradoras de Iberoamérica. Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana al servicio de la educación y la cultura de Iberoamérica. Gerardo, sin duda
todo este material digitalizado para la radio y para la televisión puede tener, de hecho tiene un gran interés para estos pequeños difusores que no tienen la tecnología o no pueden tener los medios de acceder a ellos. ¿Esto es trasladable, esta misma información general, a la educación en la ciencia y la tecnología, en la educación para la cultura en general? Sí, 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 claro, Rogelio. Yo creo que todos estos acervos audiovisuales y seguramente la TEI se ha alimentado durante años de toda esta producción de estos contenidos que nuestras instituciones asociadas, y hay que señalar ahí que la gran mayoría de nuestras instituciones asociadas son universidades que de alguna manera están vinculadas a Red Iris, es decir, o a las redes, perdón, nacionales, como las instituciones asociadas de España están vinculadas a Red Iris. Todas estas instituciones que generan tantos contenidos, que los generan con una visión educativa, no cabe duda que muchos de todos esos materiales sirven para la divulgación de la ciencia y la tecnología. Pero este tipo de formatos, las grandes cadenas no los van a querer. Este es el medio de hacérselo llegar. Es evidente que los grandes canales de televisión, los grandes consorcios televisivos, apuestan más sobre otro tipo de contenidos de entretenimiento y de información, y donde la ciencia y la tecnología, la divulgación de aspectos científicos, siempre ha estado relegado y ha sido la lucha constante, y tú eres testigo de ello, la lucha constante de que siempre se abran los espacios en los grandes canales de televisión. No obstante, habrá que encontrar alternativas, de ahí que la TEI, y eso hay que señalarlo, por eso es importante este programa de Cine Conciencia, hay que señalar que aparte de los grandes consorcios televisivos, existe una gran red de televisoras en abierto, televisoras educativas y culturales, televisoras universitarias en abierto, que hay que alimentarlos, no solamente de los contenidos que ellos mismos generan, sino de otros contenidos que existen en otras instituciones muy parecidas a ellas. Y eso, llevarle esos contenidos, lo está haciendo tanto la TEI utilizando su infraestructura vía satélite, como lo que hoy proponemos, y esa es nuestra iniciativa, de que también puedan llegar esos contenidos audiovisuales a través de otras redes, como son las redes de banda ancha, y donde Red Iris es un ejemplo. Claro, pero transformar todos estos archivos tradicionales, aquí en la sala de al lado tenemos una sala con no sé cuántos vídeos, muchos, 2.000 vídeos, 3.000 vídeos hay ahí. Yo creo que ahí lo que es importante, y me imagino que Red Iris también piensa en eso, es cuando tú te das cuenta que si nosotros durante casi 14 años hemos llegado a recopilar 8.000 títulos aproximadamente de material que las universidades, las instituciones asociadas, los ministerios de educación generan, nosotros también nos preguntamos, y eso es la importancia de esta aparición de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas redes de banda ancha, ¿cuántos materiales existirán, Rogelio? Claro. ¿Cuántos materiales existirán en esas universidades que nosotros no hemos tenido acceso a esos materiales debido a que quizás se pensó en un formato más televisivo, cuando debe de haber una gran cantidad de material audiovisuales generados por los científicos, generados para la divulgación científica que no conocemos y que deberíamos de dar a conocer? Seguramente toda esta información hace falta tener tecnologías, hay sitios preparados para poder visionar y localizar rápidamente toda esta información digitalizada. Existen sitios. Bueno, en primer lugar decir que el cambio fundamental es que con esta digitalización de la información multimedia, que en general pueden ser libros, audio, vídeo, cualquier cosa, y el crecimiento de las redes de banda ancha, es posible el acceso a la información sin necesidad de desplazarse a los lugares donde físicamente se encontraban tradicionalmente los archivos. Este es un cambio fundamental en el acceso a la información y al conocimiento, y que hace posible que los usuarios o los investigadores que necesiten contenidos para crear otros contenidos puedan hacerlo sin necesidad de desplazarse. Este cambio hace que el acceso al conocimiento llegue a más personas y llegue más lejos, porque por un lado las redes están abarcando prácticamente todo el planeta, y a más personas porque ya no nos encontramos con el problema que existía de cuando se presta un vídeo, por ejemplo, que nada más puede ser visionado por la persona al que se le ha prestado ese vídeo. Si hay otra persona que mientras tanto quiere acceder a ese vídeo, no se puede hacer. Aquí el coste de la copia es prácticamente cero, porque es un contenido digital, y en el momento que se tiene digitalizado puede concurrentemente verse por varias personas a la vez. Pero ahí, José María, tú no te puedes imaginar, y yo creo que nuestra audiencia seguramente lo podrá visualizar juntos. Siempre hemos pensado que, por ejemplo, las grandes muestras del audiovisual científico, de cine científico,
siempre hay que hacerlo de manera presencial. De ahí los grandes festivales que se dan, seguramente Ronda, que se hablará aquí, otros festivales médicos. Siempre ha habido dentro del mundo científico esa apetencia de mostrar los audiovisuales que están generando. ¿Tú crees, tal como tú lo dices el ejemplo de la ópera que se está transmitiendo desde Barcelona, y perdón esta anécdota, pero hace poco salió justamente a bombo y platillo por primera vez la transmisión por red de banda ancha de la ópera, creo que de Nueva York, de Estados Unidos, y que alguien reivindicaba diciendo, oiga, si esto nosotros lo estamos haciendo en Iberoamérica desde hace mucho tiempo, ¿cómo es posible que ahora pareciera que los americanos han descubierto el oro negro? Eso quiere decir que de alguna manera nosotros a veces no reivindicamos. Pero volviendo a mi pregunta, José María, no nos podemos imaginar que en vez de tener festivales presenciales, que no hay que perderlos, porque es muy hermoso, y el encontrarnos físicamente y tocar materiales, gente, personas, y al decir tocar es por algo físico, de hacer esos telefestivales utilizando estas redes, de que un festival de mucho renombre pudiera estar a través de esta red en cientos de lugares de América Latina, como se transmite lo de la ópera. Sí, 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 es posible, y de hecho se está haciendo en otros ámbitos. Hace poco se celebró el Alice Day, en el cual participaron simultáneamente desde 30 o 40 sitios distribuidos por toda la Iberoamérica, bueno, en este caso Latinoamérica, porque era habla hispana, Hispanoamérica, y España. En un evento concurrente se pudo hacer, ¿no? En el caso de la ópera es una transmisión unidireccional, solamente se transmite desde el teatro hacia aproximadamente 2.000 alumnos que se encuentran distribuidos por todo el mundo. Esto es posible ya a día de hoy, es cuestión solamente de ponerse a ello y hacerlo. Las redes lo permiten, la tecnología está ahí y lo permite. Uno de los sitios donde ya hemos hablado y volveremos muchas veces, sobre todo porque como yo trabajo allí, me es fácil de contarlo, es la Mediateca del CSIC, en la que, como decíamos al principio del programa, José María participó desde el principio. En los próximos meses la Mediateca va a poder ser visionada en todas las universidades españolas, con la misma seguridad de no permitir copia, mantener perfectamente los derechos de los autores que tienen depositados los fondos. Me resulta muy difícil entender, incluso yo que estoy allí, cómo eso es posible, cómo es posible que desde 20 sitios a la vez puedan conectarse y puedan verlo, y si eso es, según la tecnología, nos permitiría saltar el charco y poder dar este mismo servicio a universidades iberoamericanas. En la actualidad, desde hace unos pocos años, existe la red Clara, que es la red que interconecta todas las redes académicas de reciente creación en todo el cono de Sudamérica, que permite estas conexiones con gran calidad. Permitiría el acceso remoto a esos contenidos, y cuando digo calidad total me estoy refiriendo incluso calidad superior a la señal de televisión convencional a la que estamos acostumbrados. En el proyecto Ópera Aberta, por ejemplo, se han hecho emisiones de alta definición, de televisión de alta definición. Esto es calidad similar a lo que se vería cine, lo cual era impensable hace unos años. Ni siquiera comercialmente está esto todavía disponible, ¿no? Bueno, pues amigos, vamos a ver ahora uno de estos ejemplos. ATEI realiza un informe iberoamericano dentro de su programación que da una información diferente, un informativo más cercano a la gente. En concreto, el trocito que vamos a ver es un trocito que nos habla precisamente de estas nuevas tecnologías de la información y por dónde vamos. El teléfono móvil o celular se ha convertido en un elemento imprescindible para la comunicación entre las personas. Cada vez es menor la edad de los usuarios que, según los estudios más recientes, comprarán 1.000 millones de móviles en 2007. Pero dentro de un aparato de cada vez menor dimensión, se esconde mucho más que un teléfono, ya que cada vez más las compañías ofrecen servicios como acceso a Internet, correo electrónico y descarga de música o películas que se han convertido en una actividad cotidiana. Cuando surgió la televisión con la pequeña pantalla, pues enseguida se dijo que el cine no tendría mucha vida porque la televisión iba a arrasar. Ahora se habla también de lo mismo. Yo creo que son medios que pueden convivir perfectamente, pero la gran diferencia que hay con respecto a los medios convencionales, insisto, es el de la flexibilidad de en cualquier sitio, en cualquier momento, te puedes descargar cualquier contenido.
Además, la tecnología móvil ofrece recursos como la descarga de archivos para fondos de pantalla, salvapantallas animados o melodías. Bueno, yo creo, Rogelio, que viendo este extracto de video de lo que es el informe iberoamericano, a mí me permite ver dos dimensiones. La primera, lo que serán las nuevas tecnologías, estas tecnologías al servicio de la imagen en movimiento y en especial las imágenes audiovisuales que seguramente tocaremos dentro de los archivos. Pero lo que yo quiero insistir un poco, y por eso la idea de presentar esta pieza que muestra estos adelantos tecnológicos, es de que nosotros actualmente en la ATEI estamos trabajando justamente para que, aprovechando los archivos, las imágenes que existen en otros lugares, en otros países, poder traer a este noticiero que todas las semanas transmitimos, traer justamente imágenes que permitan alimentar un noticiero que de otra manera, sin esa contribución de las instituciones asociadas utilizando estas redes de banda ancha, no sería posible. Hay que recordar que nosotros no somos un consorcio transnacional que podemos traer imágenes vía satélite de todos los países de América Latina. Hay que recordar que es muy costoso traer imágenes vía mensajería y, aparte de costoso, se desactualizan rápidamente cuando queremos abordarlas desde un noticiero, y por lo tanto el uso de las redes de banda ancha, la alimentación de imágenes y de contenidos a través de las redes de banda ancha para tener un noticiero fresco, actualizado, es el mejor sentido justamente para poderlo reivindicar. Un poco la idea de mostrar este tipo de materiales no se podría hacer si no manejáramos esta idea de redistribución y de recopilación de materiales a través de las redes de banda ancha. Pero pensando un poco, no tanto en su uso actual, pero también en la historia, en qué va a pasar después, a mí me preocupa muchísimo, todo el mundo está generando materiales, unos para los teléfonos móviles, y son materiales que son válidos. Estamos hablando en el ámbito educativo, pero podría ser amplio. José María, ¿podías un poco, tú que tienes una visión un poco, cuando se estuvo diseñando la mediateca y demás, ¿qué se va a hacer con todos estos fondos? Estamos acostumbrados a que en todos los países haya bibliotecas nacionales. ¿Qué hacemos con los archivos de audio y vídeo y dónde se van a guardar? Claro, es que de la misma forma que en la actualidad las bibliotecas son centros de recopilación de conocimiento, los archivos han servido también de lugares donde esos contenidos se preservan y gracias a los cuales se ha podido buscar contenidos, si no sería imposible encontrar un contenido audiovisual de cualquier tipo. La gran diferencia está en que en los libros existe un proceso de depósito legal y demás, la asignación de un número único a nivel mundial, y existen unas llamadas bibliotecas nacionales donde se puede encontrar cualquier contenido de este tipo, libro. Pero esto no existe en el mundo audiovisual, ¿sí? Entonces existen muchos archivos, cada proveedor, cada generador de contenidos tiene sus propios archivos. Entonces, desde este punto de vista es interesante la existencia de mediatecas, como por ejemplo la experiencia del CSIC, con la mediateca de vídeo científico del CSIC, que sirve como lugar para recoger y preservar los contenidos que se consideran más valiosos para el futuro. Por un lado, al tenerlo digitalizado, garantizando que no se va a perder, porque actualmente están en muchos soportes que se han quedado obsoletos o que simplemente se están deteriorando y que no hay manera no va a haber manera de recuperarlos. Sí, nosotros hemos tenido la experiencia de que Videosumatic ya no se reproduce. Ya no es que no tengamos reproductores, que también empieza a haber dificultad porque no hay piezas de repuesto y de 4 tenemos que hacer 1, pero hay muchos de los vídeos que estaban de la Bienal de Ronda en Numatic que no hemos podido reproducirlos para digitalizarlos en la mediateca. Sin embargo, yo creo que esto es lo importante, y yo insisto un poco en esta cuestión de las redes, porque lo que tú dices, Rogelio, es evidente que mucho de la información documentada o recopilada se puede perder justamente por esa falta de formatos. Yo creo que José María lo ha señalado, ese salto del formato analógico que se está muriendo día a día al formato digital puede ser una solución. Pero gracias a las redes yo creo que hay instituciones, tú en este momento acabas de decir, nosotros ya carecemos para poder leer en Numatic, pero recordemos que no solamente el Numatic es uno de los formatos que han ido quedando atrás, pero donde hay instituciones, y la nuestra es una y te la ofrecemos, donde leemos en Numatic todavía, pero hay otras instituciones con archivos muy ricos. Cuando se empezó a grabar en los inicios de la televisión, en esas de 2 pulgadas, 1 pulgada, materiales que han pasado,
pero que hay instituciones que de alguna manera, preocupados por este tema, siguen dándole mantenimientos a ese equipo. Yo, por ejemplo, esta idea de las redes justamente nos llevan que no hay que tener físicamente esos equipos para leer esos materiales. A lo mejor vale la pena aquellos que tienen materiales que puedan reproducir en aquellos lugares donde existan los equipamientos. Por eso esta idea de redes, yo la sigo insistiendo que es una panacea para todas las instituciones dedicadas a la divulgación audiovisual de la ciencia y de la tecnología. Pero fijaros que seguro que muchos de nuestros televidentes estarán preguntándose lo mismo que yo me pregunto muchas veces, y no es un motivo, no nos da tiempo en este programa entrar en el debate si realmente estos archivos digitales van a durar en el tiempo. En el caso de la fotografía, los auténticos dicen que nuestros archivos digitales en fotos no van a durar lo de una foto hecha al colodión del principio de la fotografía, tanto como van a durar ahora. No vamos a entrar en ese debate, pero sí me preocupa otra cosa. La tecnología va avanzando muy rápido. ¿Qué formatos? En la misma Mediateca, el formato que hemos utilizado en el principio ya no es válido, es muy fácil de un archivo digital volver a cambiar a otro formato que el que vamos a utilizar ahora. Pero, José María, ¿por dónde van a ir los formatos? ¿Estamos ya en una calidad válida o todavía esto va a ir avanzando tan rápidamente? Todavía va a seguir avanzando y es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Lo que parece claro es que gracias a la convergencia que está habiendo y que ha habido entre el mundo de la informática y del mundo del vídeo, los soportes a utilizar van a ser cada vez más similares y no el mismo, como está siendo ya en la actualidad. En este momento estamos atravesando una etapa, un momento en el cual se está viendo que existen en el mercado distintas soluciones, por ejemplo, para llevar a cabo el tema del vídeo de alta definición, como es de Blu-ray y HD-DVD. Esto no está claro qué pasará, ¿no? Lo que sí está claro es que parece que a la hora de utilizar estos soportes hace falta utilizar soportes que estén ampliamente admitidos entre el mundo de los creadores de contenidos y el mundo de la tecnología, que es conveniente utilizar, por ejemplo, formatos que no dependan de una empresa y que existan implementaciones de código abierto para, de esta manera, garantizar que el conocimiento acerca de esos contenidos no se va a perder. Que los soportes tienen un tiempo de vida, entonces hay que tener unos planes de contingencia para regenerar la información cada cierto tiempo, también para si existe deterioro de soportes. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y tiene que formar parte del proceso mediante el cual se guardan los contenidos en la Mediateca. Yo creo que ahí nada más para puntualizar, hace poco oíamos en la prensa, lo leíamos y lo escuchábamos en los medios audiovisuales que, por ejemplo, este campeonato mundial de fútbol reivindicaron que fue el primer campeonato transmitido audiovisualmente, pero donde ya no hubo soporte cinta. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera como que están anunciando que el material, el soporte que hemos conocido, los que trabajamos en el mundo de la televisión desde hace muchos años, estos soportes que hemos venido describiendo, desaparecerán. Entonces, cuando tú dices, ¿cuál es el futuro? Siempre estamos pensando que estos soportes digitales seguramente serán de otra naturaleza, y ahí yo le preguntaría a José María justamente que puntualizar en eso, porque ¿cómo podemos imaginarnos los nuevos soportes digitales donde no físicamente, como antes sentíamos la cinta, la película, ¿cómo podemos sentirla en este nuevo soporte digital, José María? Pues yo supongo que la idea será utilizar sistemas de almacenamiento masivo de forma que casi todos los vídeos estén online en cualquier momento y accesibles desde cualquier lugar. Otra cosa es mediante mecanismos de autenticación adecuados. No cualquiera podrá ver cualquier contenido, pero sí que todos esos contenidos van a estar en calidad total, o si no total, muy similar, desde cualquier lugar. Pero hay que destruir los soportes materiales que existen, es decir, estos videocassettes de antiguo. ¿Cuál sería tu idea? Hombre, personal o profesional de guardarlos o no guardarlos, porque ese es un problema que, por ejemplo, en la videoteca de la TEI existe. ¿Seguimos guardando los videocassettes? La cuestión es, guardarlos se pueden guardar, lo que está claro es que con el paso del tiempo se deteriorarán y no servirán para su uso. Bueno, amigos de Cine Conciencia, por desgracia, como casi siempre, el tiempo se nos queda corto. Agradeceros haber estado aquí con nosotros hoy, habernos acercado un poco más a este mundo de las nuevas tecnologías, que sin duda alguna debemos de estar muy atentos a iniciativas de cada uno de los países y a alternativas diferentes que nos dan. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias. Y a vosotros, amigos, como siempre, esperamos vuestras iniciativas, vuestros proyectos, vuestras cosas que hacéis en nuestro correo electrónico. Hasta el próximo programa.